La noticia cayó como un rayo en plena calma informativa, cuando se confirmó el inesperado reencuentro entre Semre Arda y Gökberg Yildirim. El anuncio se presentó con el tono sobrio de un noticiero serio, y sin adornos innecesarios. La escena descrita fue breve, pero el impacto se sintió de inmediato. Nadie anticipaba que sus caminos volverían a cruzarse de esta manera. La atención del público se concentró en cada detalle. El momento marcó un punto de inflexión evidente. Desde el primer minuto, la información se difundió como un hecho concreto y verificado. No hubo especulaciones ni interpretaciones forzadas. Semre Arda pareció tranquila, con una expresión contenida y segura. Gökberg Yildirim mantuvo una postura firme y serena. La naturalidad del encuentro reforzó la credibilidad del relato. Todo se comunicó con claridad. El reencuentro ocurrió en un contexto que nadie esperaba. La coincidencia fue descrita como espontánea y sin preparación previa. Las miradas se cruzaron con una mezcla de sorpresa y reconocimiento. El ambiente se volvió denso, pero respetuoso. Los gestos hablaron tanto como las palabras. El silencio tuvo un peso especial. Quienes presenciaron el momento destacaron la compostura de ambos. No hubo exageraciones ni reacciones teatrales. Semre Arda mantuvo una actitud elegante y reservada. Gökberg Yildirim respondió con calma y atención. La escena se desarrolló sin prisas. La sobriedad fue protagonista. El relato oficial subrayó la madurez con la que se dio el reencuentro. No se buscó generar polémica ni dramatizar la situación. Cada movimiento fue medido y consciente. La información se presentó tal como ocurrió. Esa transparencia aumentó el interés del público. La historia se sostuvo por sí sola. Con el paso de los minutos, la noticia comenzó a tomar fuerza. Las reacciones no tardaron en aparecer. El público recibió el anuncio con sorpresa y curiosidad. La sensación general fue de asombro genuino. Nadie esperaba volver a verlos juntos. El impacto fue inmediato. Semre Arda se mostró centrada y segura durante todo el encuentro. Su lenguaje corporal reflejaba tranquilidad. No evitó la situación ni buscó protagonismo. Su actitud transmitió control y claridad. Esa postura fue ampliamente comentada. La imagen dejó huella. Gökberg Yildirim, por su parte, mantuvo una presencia firme. No recurrió a declaraciones innecesarias. Su comportamiento fue directo y respetuoso. La serenidad con la que actuó llamó la atención. Cada gesto reforzó la seriedad del momento. La escena quedó registrada con fuerza. El reencuentro reavivó recuerdos que muchos daban por cerrados. Detalles del pasado cobraron un nuevo significado. Las interpretaciones comenzaron a reorganizarse. La narrativa previa cambió de tono. Nada volvió a verse igual después del anuncio. El contexto se transformó. El enfoque informativo evitó cualquier tipo de exageración. Se priorizó el dato concreto y la observación directa. Esa elección marcó una diferencia clara. La noticia ganó peso por su sencillez. El respeto por los protagonistas fue evidente. El mensaje llegó limpio. A medida que avanzaban las horas, el interés se mantenía firme. El tema no perdió relevancia. Cada repetición del relato reforzaba su impacto. La atención se sostuvo sin necesidad de añadidos. La historia continuó creciendo. El público seguía atento. Muchos destacaron la coherencia del relato oficial. No hubo contradicciones ni cambios de versión. Todo se mantuvo dentro de un marco claro. Esa consistencia generó confianza. La noticia se consolidó rápidamente. El interés fue constante. El reencuentro fue interpretado como un momento clave. No se trató de un simple cruce casual. La forma en que ocurrió le dio un significado especial. El contexto reforzó la importancia del hecho. La escena quedó marcada. La expectativa aumentó.
La reacción general fue de sorpresa contenida. No hubo euforia ni rechazo. Predominó la curiosidad y la atención. El público quiso entender cada detalle. La historia se volvió tema central. El interés fue transversal. Con el correr del tiempo, la noticia siguió resonando. No se diluyó ni perdió fuerza. Al contrario, se afianzó como un momento relevante. Semre Arda y Gökberg Yildirim quedaron nuevamente en el centro. La narrativa se mantuvo viva. El impacto fue duradero. El reencuentro dejó claro que algunas historias no se cierran del todo. A veces, el tiempo vuelve a unir caminos. La noticia se presentó con sobriedad y respeto. El efecto fue profundo. La atención se mantuvo. Y la sorpresa fue total.